que va a ser muy interesante de puesta en común, porque además tenemos aquí personas también que, aunque nos van a intervenir en la mesa, están muy metidas en todo el tema de comunidades, etcétera. Bueno, os presento. Tanto Juan Pedro como Sucesos. Juan Pedro es el gerente de Adesimán, otro grupo de desarrollo aquí presente, hoy dominado, para eso estamos en casa, pues sí. Tenemos que invitar a los nuestros, ¿no? Fundamentalmente. Normal. Y Sara, que también es de Diputación, pero que le miramos los antecedentes y como los tenía, pues también, por eso la llamamos. Todos son del mismo lado. todos son del mismo lado. En fin, bromas aparte. Ellos están aquí porque, bueno, tienen un proyecto muy avanzado con la transición energética en el centro, y nos gustaría conocer de primera mano ese proyecto y todas las cuestiones en detalle, aunque luego supongo que habrá más preguntas, del proyecto que tenéis en el grupo de desarrollo de la ESIMA. Así que empezamos. Bueno, aunque aquí hay una presentación, yo voy a tratar, de hacerlo lo más ágil posible, porque si no al final se hace, aparte, primero reconocer el diseño de vuestras presentaciones, pues la mía es un poco espartana. Entonces, más que nada, quedarnos con las ideas y la experiencia que desde Adesimán se ha desarrollado. Nuestro principal objetivo, tenemos una OTC, y esa OTC, el principal objetivo es conseguir 56 comunidades energéticas de 56 municipios. Nos vamos a ir a las características del territorio. A ver. O sea, estamos en el centro de España, en concreto en la parte centro-occidental de Cuenca. Superficie, tenemos ahí 3.553 kilómetros cuadrados, 24.747 habitantes, casi como el municipio de Palma del Río, y una densidad de población de 6,96 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí que es verdad que tenemos un municipio que es Tarancón, que de alguna manera es otra realidad aparte, porque Tarancón ronda los 16.000 habitantes, pero básicamente, digamos que normalmente las estrategias de desarrollo rural siempre se han centrado en el resto del territorio. Tarancón siempre ha estado y nos ha venido bien para ciertas circunstancias, pero de alguna forma el contexto es ese que se ve ahí, que se dibuja. Entonces, en ese contexto que nosotros tenemos es donde queremos conseguir las 56 comunidades energéticas, y que esas 56 comunidades energéticas, a modo de cooperativa de primer grado, se conviertan, se unan en una cooperativa de segundo grado. A mí me ha llamado la atención que cuando hemos entrado, nos hemos encontrado, en este caso a usted, a Rafa, que me ha dicho que ya ha constituido una cooperativa de segundo grado. Con lo cual también nos viene bien conocer su experiencia. Bien, nosotros tenemos una OTC, hemos seguido el plan de trabajo que nos marca las OTC, el desarrollo de una página web, el objetivo principal de tener siempre una atención sobre los municipios, sobre los posibles usuarios, sobre aquellos que se van a asociar, pero sobre todo nos vamos a encontrar con un problema, que una vez que nosotros constituimos esas 56 comunidades energéticas, ¿qué va a ocurrir con la gestión? Cuando estamos hablando de municipios que el más grande tiene 3.000 habitantes, que es Horcajo de Santiago, y a partir de ahí hay 3 municipios que están por debajo, que están entre 1.000 y 1.500 habitantes, y luego tenemos una franja de un 30% que pueden estar entre 1.000 y 500, y todo lo demás está por debajo. O sea, nos vamos a encontrar con unos problemas de gestión impresionantes. Entonces, no nos queda otra fórmula que asociar, o sea, que cooperar dentro de las cooperativas, o sea, crear un campo de cooperación dentro de esas cooperativas. Vamos a ver, he aprovechado aquí que todos lo conocemos, el significado de lo que es el enfoque líder. Aquí nos dice que es un modo de gobernanza consistente en la aplicación combinada del planteamiento zonal, enfoque ascendente, formación de consorcios locales, innovación, integración multisectorial, cooperación interterritorial, a veces también transnacional, constitución de redes y gestión y financiación descentralizada. Bueno, se ha puesto de moda ahora la expresión de innovación social, pero es que esto es una innovación social de hace ya 30 años.
Seguramente ese concepto viene sobrevenido pues, por el proceso ese que tuvimos cuando la epidemia esta del COVID, cuando nos sobrevino también la idea de la resiliencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la innovación social es algo que va innato al hombre. O sea, desde que aparece el fuego aparece seguramente con una innovación social. O sea, se tuvieron que reunir para pegarle a la piedra y hacerlo y de alguna manera organizarse para ir consiguiendo logros que al final nos lleva a la evolución en la que estamos, ¿no? Bien, dice, ¿por qué surge la idea de constituir cooperativas de segundo grado como entidades que posibiliten la transición energética dentro del medio rural? Hablo del contexto en el que nosotros estamos, porque claro, cuando yo entro aquí y oigo a la alcaldesa de Palmar del Río, que tiene 20 y tantos mil habitantes, digo, a ver cómo organizan ahí la comunidad energética. Tendrán que hacer varias comunidades energéticas y luego convertir eso en una cooperativa de segundo grado o buscar una fórmula, ¿no?, que posibilite toda esa gestión. Entonces, en nuestro caso, ¿qué nos vamos a encontrar? Los principales problemas que tenemos son financieros y humanos. Humanos porque el 30% de la población tiene más de 65 años. Entonces, lo primero, imaginemos que ya nos va a costar constituir esas comunidades energéticas, porque si nos ponemos a pensar, como ha dicho en este caso la responsable de la Agencia de la Energía, en el proceso de formación, un proceso de formación que normalmente es online, abierto a toda la población, estas personas difícilmente pueden acceder a esa formación. Igualmente, aunque haya una presencia física de jornadas, de talleres, etcétera, etcétera, que forma parte de nuestros planes de trabajo, claro, que estáis haciendo como todos tenemos que hacer. Precisamente no toda la población tiene acceso o tiene la capacidad de manejar las herramientas. Claro, hay que irse hay que bajar al terreno. Pues imaginaros cuando todo esto se complica en ese envejecimiento que existe. O sea, hay que convencer, una vez que lo hemos conseguido, tenemos municipios que están en el 70% por debajo de 500 habitantes y con esas densidades de población. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestionan esas 56 comunidades? O sea, si al final, en nuestro caso, el problema es sencillo, o sea, tenemos que buscar una solución que nos lleva, a algo que está inventado, que tampoco hay que ir, como dicen allí en Cuenca, a Salamanca para ver esto. Es decir, bueno, pues si en el mundo agrario salen las cooperativas y estas se convierten en primero y en segundo grado, pues nosotros vamos a copiar lo mismo, que es lo que ustedes, imagino, han hecho, pero en este caso en el contexto de lo laboral, ¿no? A partir de ahí, por lo que me ha comentado, ¿no? Tomamos. Estamos contemplando también el tema del consumo para la localidad y para zonas que tenemos más dificultades, sobre todo con el tema del acceso a la red, que es otra que nos ha comentado aquí, pero que habría que dar un detalle. Y luego la idea de el segundo grado para dar cobertura a las 15. A las que se quieran incorporar. Algo más cerrado. Esa cobertura no solamente desde el punto de vista de la gestión, de posibilidad la posibilidad de colaboración entre las propias cooperativas de cada proyecto que tenga mayor entidad. Porque los contextos son distintos, poblacionalmente no tiene nada que ver. Claro. Claro. De las distintas. Lo nuestro es un contexto muy distinto. Sí, lo nuestro. Vale. Desconocía. Ajá. Vamos a ver, tampoco vamos aquí a ver algo que todos sabemos ya. O sea, una cooperativa, lo que en este caso es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones comunes. Esa es la definición llevada a la escala del primer grado. Y cuando nos vamos a la escala del segundo grado, sencillamente es dos sociedades cooperativas de grado inmediatamente inferior, a partir de ahí, se constituyen para el cumplimiento y desarrollo de fines comunes. Es decir, cooperación entre cooperativas. O sea, que aquí no hay más secreto. ¿Qué es lo que queremos nosotros resolver con una cooperativa de segundo grado en ese contexto? Problemas de financiación,
problemas de inversión continua en altas tecnologías, porque en el momento en que nosotros las constituimos, buscamos las infraestructuras, vamos a poner el mejor de los escenarios, tenemos la producción, ¿no? Vamos a necesitar gestión. Y la gestión no es algo, la gestión es algo bastante complicado, porque tú dices, bueno, yo tengo que crear un staff, pero un ingeniero, un consultor, o sea, un administrativo, todo el abanico de recurso humano y profesional se queda si realmente interesa quedarse. O sea, si tiene 8 horas de trabajo, con lo cual en una cooperativa de un pueblo, ¿qué tiene? Nada. Entonces, tienes que llegar a una economía de escala donde todo eso quede garantizado. Y para nosotros lo más preocupante es el recurso humano, es decir, tenemos ese staff que es capaz de gestionar las 56 comunidades energéticas. Esa es la idea. O sea, todo lo que implica una cooperativa trasladado, en este caso, a la idea de cooperativa energética. Por tanto, de aspectos difíciles de llevar individualmente en el medio rural, que es lo que hemos visto anteriormente. Dice, implicaciones de una cooperativa de segundo grado desde el plano de la innovación social. Lo que hablamos, economía de escala. Obtener ventajas en el acceso a la financiación pública y privada, el acceso a los equipos técnicos, asesores y de gerencia, el acceso a la innovación tecnológica. Y esto es algo muy importante, en la negociación, porque se dará el caso, con distribuidoras y con empresas de servicios energéticos si procede. O sea, no es lo mismo ir uno a uno y con esas dimensiones que ir todos en bloque y decir, oye, que tú vas a hablar con una cooperativa de segundo grado con la cual te tienes que entender y vas a tener que adaptar, en este caso, tus exigencias. Al final estamos hablando de un entorno, de un medio donde lo que nos hace falta, o sea, lo que menos tenemos son recursos, con lo cual lo nuestro es defender lo que ya tenemos, o sea, no que no lo quite, sino todo lo contrario, conseguir nosotros adquirir más. Bueno, aquí un poco lo que ya se ha adelantado, dice todo el planteamiento supone crear un staff permanente y especializado. Ese staff, por tanto, tiene que tener un recurso humano que sea, o sea, que en este caso los profesionales se encuentren motivados, decidan quedarse, porque dicho esto a lo mejor en el contexto de Córdoba, dice, oye, pues aquí hay gente que vendría a trabajar. Allí no. Allí encontrar un técnico es muy complicado. O sea, de hecho, vamos a ver, por la casa han pasado 3 ingenieros y se van. O sea, ahora mismo tenemos uno que quizás tú conozcas, Jorge, pero previo a Jorge teníamos un chico que se ha ido a Telefónica. Después de ese chico tenemos otro que se ha ido a una multinacional española, también no me acuerdo ahora cómo se llama, y ahora está este hombre. O sea, tienes que crear un contexto laboral que incite a quedarse y que incite a implicarse, ¿eh? Y eso supone buenas condiciones laborales, un buen salario, etcétera, etcétera. Y eso no lo paga uno, lo tienen que pagar, en este caso, los 56. Dice, bien, una vez visto todo esto, a mí me gustaría enseñaros la experiencia que ha tenido Adesimán en el programa 2014-2020, porque de alguna manera cuando nosotros llegamos a estos planteamientos lo hacemos dando palos de ciego. Entonces, a veces, dando palos de ciego, pues le hemos pegado la piñata y hemos convertido, o sea, hemos multiplicado los panes y los peces, ¿eh? Entonces, esto es lo que te sugiere también llegar a la idea de la cooperativa de segundo grado, porque si nosotros no estuviéramos aquí, esto no se hubiera logrado. Esto que hay detrás, es que o sea, si lo veis en lo que está en rojo, eso lo ha conseguido el Grupo de Acción Local con un proyecto de promoción territorial que cuesta 18.000 euros, que ha costado 18.000 euros. Eso ha supuesto 1,5 millones de subvención y una inversión de 2 millones de euros en un programa que corresponde a Castilla-La Mancha, ¿eh? En este caso en concreto, convocatoria de expresión de interés para la selección y ejecución de proyectos relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en alumbrado público exterior en el marco del programa de operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020. Ese 1,5 millones de euros, como os digo, son 6
auditorías energéticas, nada más. Y luego tener la suerte de que nos toque, y nos ha tocado. ¿Qué ocurriría si tuviésemos esa cooperativa de segundo grado? Pues que sería la que encargada de gestionar desde el plano de la consultoría estas subvenciones, o asesorarlo, o buscarlo de alguna manera, porque un pueblo o una cooperativa por sí sola, en ese contexto, es incapaz de conseguir eso. Lo que decía el compañero Agustín, o sea, en este caso, un gerente que va más allá de lo que son las iniciativas líder y que se preocupa por intercalar el líder con otras ayudas o con otros contextos. Si tú no estás ahí, los municipios por sí solos no lo alcanzan, y más municipios como los nuestros, con lo cual la necesidad imperiosa de la cooperativa de segundo grado, vamos, es más que evidente. Otro ejemplo que tenemos, 6 millones del DUR 5000. Esto es una realidad. Y esto sale de proyectos de promoción territorial, no sé si aquí le llamáis así. También, igualmente, auditorías energéticas, parte de los 6 millones. Auditorías energéticas y memorias técnicas que se vinculan a la movilidad sostenible, que se vinculan al autoconsumo, en este caso de infraestructuras municipales, a envolventes térmicos, a temas de climatización. Eso sale justamente de ahí, de decir, bueno, ¿cómo me las apaño para, teniendo las cifras que ha mencionado antes Agustín, que tengo? En el caso de 2014-2020 estaríamos hablando, en nuestro caso, de unos 4 millones que ha ido a la 19.2. Pues de esos 19.2 hemos detraído un dinero, igualmente unos 18, unos 20.000 euros, y se han convertido en esos 6 millones. Pero claro, ¿qué ocurre con todo esto? Que una vez que tú consigues eso del municipio, tú lo has hecho beneficiario de esa cantidad, pero luego le tienes que llevar un seguimiento. ¿Y qué seguimiento es? Pliegos, el desarrollo de los pliegos, la justificación de la ayuda. Un municipio, os voy a poner un ejemplo, un municipio como Uclés, o suena Uclés. El expediente administrativo completo. Claro, la sede de la Orden de Santiago está en Uclés, ¿no? O sea que eso lo habéis oído porque es un municipio y todas las batallas que han habido. Tiene 200 habitantes. Ese municipio hoy en día tiene una ayuda del IDAE próxima a los 800.000 euros, en 4 medidas, al 100%. Ha tenido una ayuda del ITI de la convocatoria anterior de unos 250.000 euros. 250 habitantes. ¿Cómo gestiona eso ese municipio? En términos, en este caso, del ayuntamiento, la administración local, de su equipo técnico, que no tiene. O sea, básicamente tiene un secretario que comparte con el municipio de al lado, que se llama Villarrubio. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el grupo de acción local, los grupos de acción locales, que a veces son denostados por algunos y amados por otros, eso sería inviable, o sea, no hubiera sido factible. ¿Cuál es la idea? O sea, la idea no es que lo haga el grupo de acción local, que también tiene que estar ahí. Es que la cooperativa de segundo grado, cuando se haga eso realidad, esté ahí dando ese apoyo consultor, ese apoyo en la ayuda en la tramitación, en todo lo que haga falta. Ese es el objetivo fundamental. Igualmente, el grupo de acción local, ADESIMAN, ahora mismo es beneficiario de una oficina de transformación comunitaria que igualmente supone un esfuerzo por parte del grupo más allá de lo que es el programa LIDER. Pero esto tiene unas limitaciones también para el grupo. Por un lado, el recurso humano del grupo es el que es. Y por otro lado, nos metemos en unos embolados que se pueden volver en contra de nosotros. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, yo, como profesional, no me quiero complicar la vida, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? El Grupo de Acción Local, como entidad, no se quiere complicar. Lo tiene que hacer porque no le queda más remedio, porque si no, un territorio como este, pues, imaginaros hacia dónde va abocado. Y esto es lo que le da, como ha dicho antes Agustín, mayor atractivo al territorio. O sea, si tú no vas haciendo estas cosas, pues, dicho de alguna manera, allí donde está la sede,
todas las semanas suenan las campanas de alguien que enterramos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque los pueblos van desapareciendo. Además, a una velocidad, en 10 años, la provincia de Cuenca han desaparecido el 15% de sus habitantes. O sea, estamos hablando de 195.000 personas en una superficie que ronda los 15.000 kilómetros cuadrados. O sea, salimos como unos 10 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, una población, una densidad similar a Laponia, ¿eh? Vamos a ver, seguimos. Bueno, esto es otro ejemplo también del Plan de Sostenibilidad en Destino Turístico de SEMAN, que es un ejemplo de transición, en este caso ecológica, que lo ha conseguido también el grupo. Son 4 millones de euros, que al final tampoco es una cuestión de cifras económicas, es una cuestión de acciones futuras. Tenemos 20 acciones que van destinadas a la infraestructura turística, que persigue 100 puestos de trabajo y que no es una cuestión baladí. Entendemos que eso se va a conseguir, porque tenemos pantalanes, tenemos rutas de bicicleta eléctrica, autocaravanas, infraestructuras en autocaravanas, o sea, como unas 20 actuaciones. El grupo de acción local detrás. Entonces, es mucha carga para un grupo de acción local. Entonces, nosotros tenemos que entender, pero ya no por una cuestión que lo es también, de presión, que lo es, sino también porque la lógica lleva a implicar o a crear otras entidades y a generar innovación social, como aquí se ha dicho. O sea, un ejemplo es, hay que organizarse de otra manera. Lo mismo hay que darle hay que crear una cooperativa de segundo grado, lo mismo hay que darle mayor papel a las comarcas, mayor papel a las mancomunidades, porque si no esto no sale, es muy difícil. Luego yo os quería mostrar, esto de aquí, vamos a ver, hemos hecho un proyecto que se llama Adhesivar Inteligente y esto es una experiencia piloto. Vaya, pues tengo un problema, pues no me acuerdo la clave. Eso suele pasar. Me cago en la más. Pues no me acuerdo ahora. Os lo quería enseñar, Con cualquier letra, que lo mismo te la ha guardado el buscador. Ya, pero es que bueno, no es el porque ordenador, no sé, no es el mío. No he caído yo en esa cuenta. Bueno, os lo cuento. Vamos a ver, este proyecto, que es de promoción territorial también, es una experiencia piloto que lo que hace es, en 6 municipios, centra 6 o 7 experiencias que están vinculadas a la telegestión en edificios, en infraestructuras, en este caso deportivas, como son pista de pádel y frontón. Luego hay unos contenedores de basura que también se han telegestionado, se han puesto el medidor de altura en una serie de contenedores, sobre todo contenedores que tardan más en llenarse, para evitar que el camión vaya y demás. También sensores volumétricos. Luego hay otro que es, se han puesto sensores en este caso en las conducciones del agua potable. Y ahí, fíjate que ahí nos hemos ido más de 6 pueblos, ahí son 9 pueblos. Luego tenemos un proyecto de 15 composteras comunitarias que ya hemos telegestionado 1 y ahora vamos a telegestionar 14 más, donde lo que se mide es la altura y se mide la temperatura, que esto es un ejemplo claro de transición ecológica, donde lo que estamos haciendo es todo el biorresiduo, tratarlo allí. Ya hemos conseguido en la primera ya hemos conseguido ya el primer compostaje, el primer compost, con lo cual estamos bastante contentos, y eso lo hemos vinculado también a cursos de formación de maestros compostadores. Entonces ahí, donde hice iniciativas, ahí salían todas las plataformas, que es lo que quería yo que vierais, para que fuera más ilustrativo, donde se ven los contenedores, donde se ven las composteras, donde se ven, en este caso, las conducciones de los 9 municipios. Cámaras de seguridad también se han puesto ya. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que esto trasladado a nuestros municipios es muy complicado conseguir. Entonces, aquí hay que hacer otro ejercicio de innovación social. Entonces, es lo que estaba hablando yo antes con Suceso. La cuestión es que, claro, aquí hay servicios que son de obligado, son según la ley de bases,
son una obligación de cumplimiento de la administración local. ¿Qué ocurre? Que lo mismo aquí la fórmula de la cooperativa de segundo grado no sirve. Entonces habría que ampliar. Hay distintas formas de interpretar la ley, y los municipios a los que estamos amparando en el ámbito de Cuenca tienen capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, la única manera de poder asistir a esos municipios es con fórmulas mancomunadas, con fórmulas asociadas, con fórmulas cooperativistas. Ahora bien, se tiene que diferenciar la realidad nacional de lo que sería lo que idolatramos, lo que nos gustaría, lo que idealizamos. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. La realidad es que el 85% de los municipios de España tienen menos de 5.000 habitantes. La realidad es que de esos 85%, el 90% de esos 85 tiene menos de 2.500 habitantes. Pero es que la mayoría de esos tienen menos de 1.000 habitantes. Hay zonas en España, como son las dos Castillas especialmente, que tienen un riesgo de despoblación, como bien has indicado, que se homologa a Laponia, es decir, riesgo de desertificación total por abandono de núcleos de población, etcétera. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Otro de los problemas que tenemos es que no somos capaces de atraer talento, no somos capaces de atraer personas a distintas zonas de España, entre ellas de las Castillas. Uno de los problemas que tenemos, que Juan Carlos ha hablado sobre él, es el tema del aumento de la necesidad de energía que tenemos. Pero ese aumento de necesidad de energía no viene acompañado de una estrategia de electrificación de España. El 85% de las subestaciones eléctricas que existen en España están totalmente saturadas. No hay una inversión pública, por decirlo de alguna manera, ni una obligación a las empresas generadoras de subestaciones eléctricas de ampliar esas subestaciones para poder dar cabida a las distintas empresas que se quieren implantar en el sector. España tiene algo muy bueno. España, de cara al sector de la inteligencia artificial, tiene sol. Las empresas de inteligencia artificial que están montando estaciones de computación o nodos de inteligencia artificial, que no es más que montar grandes estaciones con capacidad de procesamiento para poder poner en funcionamiento las empresas de inteligencia artificial, necesitan cantidades ingentes de energía eléctrica. Esas cantidades ingentes de energía eléctrica se equilibran un poquito con la energía solar, se equilibra un poquito con grandes instalaciones de energía solar. ¿Cuál es el problema que hay? Que no se pueden hacer instalaciones, grandes plantas fotovoltaicas, no se pueden hacer grandes parques eólicos si no hay capacidad de evacuación a la subestación eléctrica, si no tenemos subestaciones eléctricas que estén lo suficientemente desarrolladas para poder dar cobertura a las zonas. Este asunto lo quiero poner encima de la mesa porque es el principio del fin de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, cuando se inician, todo se consume en la propia comunidad energética. Pero cuando empiezan a funcionar, cuando empiezan a escalar, cuando empiezan a adherirse personas a esas comunidades, necesitan que las redes eléctricas sean lo suficientemente capaces de absorber las compensaciones, de absorber los vertidos a red en horario diurno, para poder luego asociarnos a las baterías virtuales para poder hacer los consumos de manera nocturna. Esto es una realidad que se tiene que solucionar. Ahora mismo están entrando las diputaciones provinciales, y somos conocedores de diputaciones provinciales que están invirtiendo en las subestaciones eléctricas de su provincia para conseguir una electrificación de esas provincias y que se desarrolle el sector industrial, que se desarrolle el sector energético. Y hay una cosa que me gustaría poner encima de la mesa. Por ciertos sectores se ha demonizado al sector de las renovables. Se ha demonizado el que ocupen territorios completos de provincias y lo pongan de placas o lo pongan de molinos.
Tristemente, las únicas inversiones que vienen a muchos municipios son las energías renovables. Cuando hay muchos municipios, y sobre todo en Cuenca, aparte de otra zona de España, que a día de hoy tienen abierto su ayuntamiento por los ingresos que reciben de las plantas fotovoltaicas o por los ingresos que reciben de los parques eólicos. Y tienen un equipo de personas, sus vecinos viven prácticamente de dar mantenimientos varios a las plantas, a los parques, a hacer la seguridad, a hacer la limpieza de instalaciones, etcétera. Entonces, hay que conseguir un equilibrio respecto de lo que la realidad que tenemos en nuestras provincias y la realidad del impacto que tiene este tipo de grandes empresas en las provincias. Dense cuenta que una planta media en un municipio de 200, 300 habitantes deja unos ingresos a las arcas municipales de en torno de 1 a 5 millones de euros en el momento de solicitud de la licencia provisional, y después, durante toda la vida de las plantas fotovoltaicas, durante toda la vida de los parques eólicos, deja una media de 250 a 750.000 euros de ingresos anuales en el municipio. Igual que los deja en el municipio, los deja en la provincia, por el impuesto a actividades, por la cuota provincial. Entonces, este tipo de cuestiones tiene que tenerse en cuenta de cara a devolver a la provincia algo de la inversión que se recibe. ¿Cómo se devuelve esa inversión? Esa inversión se devuelve invirtiendo en ampliación de subestaciones eléctricas, invirtiendo en ampliación de redes de evacuación e invirtiendo en redes redes eléctricas. Pero bueno, volvemos a centrarnos que... No, muy interesante. Y más en Cuenca, que no tenemos... Bueno, yo... Una cosa, Sí. Yo lo he mencionado, el tema del acceso al sistema, a las redes. El micrófono. Que es un problema que, y tú lo has dicho muy claramente, que puede ser el fin de las comunidades energéticas, porque a medida que vayan creciendo, pues se vayan desarrollando, si no pueden evacuar toda esa cantidad de energía que están produciendo, ¿qué hacen? O directamente, si no tienen acceso de entrada a la red, pues porque no haya punto de conexión, por lo que sea, que está también en manos de quien está en la red. También todo eso no podemos obviarlo, no hay que olvidarlo, que bueno, porque hay una serie de empresas que son las que controlan el acceso a la red. Quizá eso también habría que tenerlo en cuenta a la hora de facilitar el que también las comunidades energéticas tengan posibilidad de acceder a la red. ¿Cómo? No lo sé, pero que sería una cuestión a plantearse. Su pregunta es muy interesante y de hecho va muy en la línea de lo que Juan Pedro está exponiendo. Vamos a ver, nosotros tenemos a nivel eléctrico monstruos, empresas monstruos que copan el mercado. Una comunidad energética de 150 vecinos no puede hacerle sombra, pero una comunidad una cooperativa de segundo grado que engloba a 56 municipios, que está haciendo unas generaciones bárbaras, sí puede llamar al orden, sí puede convocar al IDAE. Los grupos de acción local son los que van a ser el motor claro de las comunidades energéticas. Y modificar las normas también. Exacto. La Ley General del Sector Eléctrico establece las empresas que tutelan, gestionan, invierten en subestaciones eléctricas. Y esto es así. Entonces, ahora mismo estamos ante el inicio de un cambio de modelo. El inicio de ese cambio de modelo directamente, ni siquiera indirectamente, directamente tiene que ser a través de los grupos de acción local, que son los que engloban a todos los municipios, a la mayor masa de municipios de España. Y el fin de la comunidad energética termina en una cooperativa de segundo grado que luche por los derechos de todos los socios cooperativistas y de todas las cooperativas pequeñas que existan en los municipios. Y eso se tiene que ver de esa manera. Voy a dejarle que continúe a Juan Pedro. Yo simplemente no quería contar, simplemente voy a acabar, incluso, apuntando a lo que dice, a mí me preocupa también lo de las distancias, en este caso ¿son 20.000 metros? No, ahora mismo estamos son 2.000 metros. 2.000 metros. Claro, 2 kilómetros. Pues 2 kilómetros pues no son nada para los objetivos que nos estamos planteando. ¿Por qué? Pues porque al final, en una superficie que lo acabamos de ver de 3.500 kilómetros cuadrados, tendríamos mucho más juego
Si esto se ampliara. Y es que la realidad nos supera. Nosotros, sí. La realidad en Cuenca supera a la afición. ¿Por qué? Pues una cosa muy sencilla. Tenemos municipios que tienen 9 pedanías y las pedanías están a 7 kilómetros. Entonces, tienes que constituir una cooperativa en cada una de las pedanías, que a lo mejor hay 3 vecinos en las pedanías. Entonces, la realidad es bastante tremenda. Sí que es verdad que esto va a cambiar. Las cosas claras, se van a ampliar los límites para el tema del vertido de la red de energía y van a pasar a los 20.000 metros, que es lo que ahora mismo se tiene. En Francia, creo que es. Sí, se tiene. Pero se empezó en 500 metros. Se empezó en 500 y poco a poco se ha ido aumentando. Claro, vale. Si hablamos de producción, no tenemos el límite, pero tenemos el problema del acceso a la red. Entonces, claro, un poco. Estamos entrando ya casi en el coloquio. Y no, al contrario. Si nos permitimos este poco de desorganización, que yo creo que viene bien. En primer lugar, agradecerles el que nos hayan invitado a esta ponencia con el cartel tan importante que ha venido y con la capacidad que tienen todos los ponentes. Agradecerles el cálido recibimiento. Nuestro objetivo es únicamente poner encima de la mesa una realidad y explicarles cómo estamos nosotros intentando solucionar esa realidad, ni más ni menos. Lo que nosotros hacemos es muy posible que tenga muchísimo margen de mejora, pero nosotros hemos llegado a desarrollar un procedimiento por medio del cual se generan o se eliminan todos aquellos problemas que normalmente se estaban generando a la hora de constituir comunidades energéticas. Voy a dividir la intervención en 2 líneas. Una línea, la captación de inversión y la captación de dinero para la constitución de comunidades energéticas, y otra línea, cómo constituimos la comunidad energética, qué tipo de forma jurídica adoptamos y cómo podemos hacer para que se genere lo más rápido posible. Respecto de la financiación, se debe diferenciar 2 puntos de vista. En primer lugar, se puede captar financiación para las comunidades energéticas a través de los ayuntamientos, es decir, los ayuntamientos solicitan subvenciones para poner sus cubiertas municipales de placas fotovoltaicas o bien para poner sus parcelas municipales de placas fotovoltaicas. Una vez que tienen sus parcelas o sus cubiertas de placas municipales, estos aportan las mismas a la comunidad energética, por lo cual se aporta una superficie que ya tiene funcionando unas placas fotovoltaicas y que dichas placas fotovoltaicas ya han sido financiadas con cargo a fondos. Respecto a qué tipo de fondos, pues ahora mismo tenemos fondos europeos, estatales, autonómicos y provinciales. Lo bueno que tienen los fondos europeos es que la mayoría de ellos, al día siguiente de recibir la resolución de adjudicación, recibes los fondos en la cuenta para poder iniciar la actuación, poder licitar, poder hacer toda la actuación sin necesidad de solicitar financiación. Respecto de los fondos estatales, autonómicos y provinciales, normalmente dependen de ingresos externos y se perciben una vez justificada la realización del gasto. Sí que es verdad que la tendencia ahora mismo está cambiando y se pueden solicitar anticipos dependiendo del tipo de subvención, pero son anticipos que no se ejecutan sobre la totalidad de la subvención, suele ser un 50, 60, 80%, lo que lleva implícito que se tenga o bien que acudir a la solicitud de una vía de financiación bancaria o bien acudir a otras vías de colaboración público-privada para poder desbloquear la situación y que se ponga en funcionamiento las comunidades energéticas o cooperativas de la mejor manera posible. En segundo lugar, para la segunda línea de financiación es directamente a las propias cooperativas. Una vez que se constituye una comunidad energética a través de la fórmula de cooperativa, y ahora hablaremos del por qué nosotros optamos por la cooperativa frente a cualquier otra fórmula asociativa, ya sea asociación, ya sea sociedad limitada, ya sea fundación, es porque una vez que se constituye la cooperativa podemos solicitar subvenciones directamente. Es decir, nosotros constituimos la cooperativa con una administración pública, una empresa o autónomo y 3 personas.
La Ley de Sociedades Cooperativas de Castilla-La Mancha, así como la estatal, exigen para la creación de cooperativas que existan 3 personas. Pero si queremos homologarla a una comunidad energética, se requiere que haya 5 participantes y que uno de ellos sea administración pública, otro de ellos sea autónomo y sean 3 personas. Por tanto, sí o sí se tienen que cumplir esos requisitos. Una vez que está constituida la comunidad, la cooperativa y con ello la comunidad energética, se puede proceder a solicitar subvenciones. Puede dejar la cooperativa estática y empezar a pedir subvenciones y no iniciar las implantaciones sin gastar ni un duro ni hacer que los inversores tengan que meter dinero hasta que no se reciba parte del dinero financiado con subvenciones. Sí que es verdad que ahora mismo se están recibiendo por parte de las comunidades energéticas subvenciones de IDAE y las subvenciones de IDAE no se están haciendo mediante adelantos totales de la inversión, por tanto requieren que se acuda a financiaciones externas. Respecto del tema de cómo tramitamos las subvenciones, normalmente lo que es el grupo de acción local de Adesimán, todo lo que es la zona de Cuenca, lo que se están haciendo es, se ayuda desde el grupo a los ayuntamientos a solicitar subvenciones, es decir, se les hace un llave en mano. Se les va a constituir una comunidad energética, vamos a solicitar íntegramente desde el ayuntamiento la subvención y les vamos a aportar el expediente administrativo y toda la asistencia técnica, jurídica y económica para que ustedes puedan acceder a la subvención. Aparte de eso, a la cooperativa se le va a asistir desde la OTC para que pueda hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a constituir comunidades energéticas cooperativas en municipios donde, como bien ha dicho Juan Pedro, la mayoría de la población tiene más de 65 años. Lo que no podemos, si queremos que esto funcione, si queremos dinamizar la actividad dentro de los municipios, no podemos obviar la realidad de que tenemos que facilitar la constitución, tenemos que evitar la burocracia, tenemos que evitar la carga administrativa. Y la única manera para poder evitar la carga administrativa dentro de los municipios es mediante los grupos de acción local. No hay otra fórmula. Los grupos de acción local y las OTCs tienen que tener financiación suficiente y es necesario que tengan financiación suficiente para poder ser motores del cambio. Luego, dentro de cada municipio, es necesario que el municipio, que el ayuntamiento como tal, se integre dentro de las comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque si el ayuntamiento se integra dentro de las comunidades energéticas y aporta sus cubiertas y aporta subvenciones de placas solares a sus cubiertas, la comunidad energética va a tener una virtualidad, va a tener una posibilidad de llegar a ser real. Mientras que si el ayuntamiento no se integra directamente, no podemos estar ante una comunidad energética, porque dentro de los requisitos para que la comunidad energética sea financiada es que esté promovida por una administración pública. Luego podremos entrar a las comunidades energéticas constituidas en comunidades de vecinos, etcétera. Pero ahí estamos ante otra cosa, no estamos ante estrictamente lo que sería una comunidad energética. Cuando hablamos de modelos de formación de comunidades energéticas, hay gente que opta por un modelo de asociación, hay gente que opta por un modelo de cooperativa, hay gente que opta por un modelo de sociedad limitada, fundación, etcétera. Siempre ponemos el mismo modelo. Cuando se está montando una instalación fotovoltaica en cualquier municipio, nunca pasa nada. Pero si resulta que mientras que se está montando se cae un obrero, se electrocuta a alguien o pasa cualquier cosa, ¿quién responde sobre esa actuación? Si estamos ante una asociación, la responsabilidad de los asociados es personal e ilimitada. Mientras que si estamos ante una cooperativa, la responsabilidad está limitada al capital social y a las actuaciones de buena o mala fe del órgano gestor de la cooperativa. Pero hay un capital social que son 3.000 euros del que responden las propias, que responde de todo lo que pueda pasar. Aquí se tiene que tener en cuenta varias cosas. Para la constitución de las cooperativas únicamente hacen falta las 5 personas que hemos, o sea, las 5 partes que hemos dicho y unos estatutos. Asistir a un notario, hacer la constitución y se puede dejar la cooperativa dormida, pero ya está funcionando y se pueden solicitar subvenciones. ¿Qué pasa? Que nosotros, cada vez que nos entrevistamos con los municipios, siempre nos plantean las mismas preguntas. Claro, pero ¿y quién va a gestionar
la cooperativa en mi pueblo de 50 habitantes? ¿Quién va a gestionar las facturas? ¿Quién va a gestionar los impagos de las cuotas básicas? ¿Quién va a gestionar esto? ¿Quién va a gestionar lo otro? Y si se rompe... En municipios de 1000 habitantes, eso Exacto. también. Exacto. Entonces, no podemos llevarles una solución que genere problemas. Tenemos que llevarles una solución que no les dé ningún tipo de problema, que no les genere ninguna preocupación, que ellos la única preocupación que tengan es que les llegue la factura y que vean consumo 5 kilovatios, pagas 2,5 y otros 2,5 te los compensamos porque beben de la comunidad energética. Fin. No hay más. No se puede llevar a las personas un problema. Esto, para poder posibilitar el cambio a nivel energético dentro de los municipios, es necesario generar el menor impacto posible en los municipios. Respecto de la manera de colaborar con los ayuntamientos, normalmente se suele poner como motor de cambio a los ayuntamientos, y a la hora de constituir una comunidad energética a través de una cooperativa, el ayuntamiento suele hacer una aportación inicial del capital social que va desde el 50% hasta el total del capital social. ¿Por qué? Porque se hace la transferencia a la cuenta bancaria, se constituye, se hace la constitución de la cooperativa y el ayuntamiento puede coger y recuperar esos fondos si no tiene actividad la cooperativa. Se suele hacer una participación o una aportación por parte de los vecinos simbólica, puede ser 25, 50, 100 euros, dependiendo del número de habitantes que haya en el municipio y del número de habitantes que se integren. ¿Por qué se suele hacer una aportación simbólica? Porque en el momento que tú haces una aportación, por pequeña que seas, pasas a tener un vínculo con el sitio donde has aportado. En cambio, si tú asistes a muchas reuniones pero nunca das el paso, nunca pones una aportación, por pequeña que sea, el nivel para desvincularte de esa cooperativa, de esa comunidad energética, es mínimo. Por las experiencias que nosotros tenemos con la creación de comunidades energéticas, tenemos que señalar que las primeras reuniones suelen venir 5, 10, 15 personas. De esas 10, 15 personas se suelen formar 5 o 6 personas se asocian. Pero normalmente cuando pasan los 3 primeros meses, esas 5 se convierten en 15, la segunda reunión a los 6 meses pasan a ser 50, la tercera reunión pasan a ser X, de manera exponencial. No podemos olvidarnos que vivimos en zonas donde la despoblación es bastante importante, donde el modelo general de funcionamiento de los municipios han sido las cooperativas, ya sean cooperativas agrarias, cooperativas de vino, cooperativas de aceite, cooperativas ganaderas, etcétera. Entonces, la cooperativa es una fórmula que no echa para atrás a los vecinos, es una fórmula que los vecinos conocen, saben cómo funcionan, saben que tienen una fiscalización, saben que tienen una rendición de cuentas y que no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa? Que les tenemos que dar la solución para que no tengan que meterse a conocer de algo que desconocen totalmente, como es la energía. Y la solución es una cooperativa de segundo grado que pase a desarrollar las funciones de tutela, de gestión, de mantenimiento y de reinversión y fuerza respecto de todas las entidades que intervienen en este proyecto. Eso quería apuntar una cosa a lo que estás diciendo. Nosotros en ese contexto, y un poco recordando lo que ha presentado la gerente, creo, de la agencia, ¿no? Nosotros queremos crear una plataforma de gestión de comunidades, o sea, de cooperativas de segundo grado, con esa idea de la despoblación y con la idea de no molestar a nadie. Y queda incluido dentro del proyecto de cooperación, es uno de los objetivos que se persigue. De hecho, en la OTC, dentro del plan de desarrollo, en la web, hay un apartado que menciona la idea de la plataforma de gestión en la OTC de Adesimal. Perdona. No, mucho menos. Luego me gustaría también poner de manifiesto uno de los problemas que nos encontramos en casi todos los municipios. El modelo de cooperativa que estamos planteando en todos los municipios integrantes de Adesimal es un modelo de cooperativa donde los particulares no tienen que poner a disposición de la comunidad energética sus cubiertas. Es un modelo donde únicamente se constituye la comunidad energética con las cubiertas municipales y 1 o 2 solares municipales. ¿Por qué? Porque cuando constituyes una comunidad energética donde todos los particulares que intervienen aportan sus cubiertas, empiezan a generarse muchos problemas, porque
las cubiertas no cumplen los requisitos para poder instalar placas fotovoltaicas, porque salen goteras, porque los cables los echas por donde no le gusta al vecino, pues porque el vecino tiene en su tejado 4 placas y el otro vecino tiene 8, y entonces se genera una sensación de aportación a la comunidad energética que termina derivando en problemas internos en las juntas de la cooperativa. Entonces hay que intentar evitar cualquier tipo de problema que pueda generarse en el centro de la cooperativa. Si hay parcelas municipales disponibles, si hay cubiertas municipales disponibles, esas son las que hay que utilizar. Y les voy a decir una cosa, la mayoría de municipios en los que nosotros estamos trabajando, por el rango de actuación que tienen, por el rango de habitantes que tienen, únicamente con las cubiertas municipales y alguna parcela municipal, se suple de sobra toda la necesidad de energía del propio municipio. Otra de las preguntas que nos hacen en todas las sesiones a las que vamos, pero claro, ¿y si yo ya tengo placas en mi tejado? ¿Cómo me adhiero yo a la comunidad energética? Pues si usted tiene placas en su tejado, perfecto, puede adherirse a la comunidad energética y cuando sus placas no den de sí, se estropeen o se agoten, seguir funcionando con la comunidad energética, la cual tiene un modelo de mantenimiento que constantemente va a estar reinvirtiendo sus beneficios en la propia comunidad energética. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando se forma una cooperativa de consumo o una homologada comunidad energética, lo que no se puede hacer en ningún caso es que los propios excedentes de energía que tiene la comunidad energética se conviertan en dinero y ese dinero se reparta entre los vecinos. Eso no puede pasar. Esos excedentes de energía y el dinero que se genera se destinan a reinvertirlos en la propia cooperativa. ¿Quiere decir que si existe una cooperativa de segundo grado, esa cooperativa va a coger los excedentes y los va a repartir como sea? No. Cada cooperativa de primer grado que se cree en cada municipio tendrá unos excedentes que se reinvertirán en ese propio municipio. Ahora bien, si la cooperativa de segundo grado tiene unos gastos de gestión de X, de un 1, de un 2, de un 3, un 4%, lo que sean respecto de todas las cooperativas de primer grado, pues se aportará a esa cooperativa de segundo grado en energía, no a nivel monetario. Es decir, si tengo un excedente de 100 kilovatios y yo hablo con la compañía eléctrica y compenso esos 100 kilovatios y me los compensan en dinero, pues esa compensación de dinero irá a sufragar gastos comunes y a reinvertir dentro de la propia comunidad energética. Seguramente cuando termine la sesión tenéis más preguntas sobre cómo hacerlo, de qué manera y hasta qué punto. Voy a terminar mi intervención matizando 4 puntos que creo que es importante tener en cuenta y que cambian el modelo de gestión. En primer lugar, tenemos que señalar que el tema de las comunidades energéticas tiene un fin social. Tiene por objeto democratizar la energía y terminar con la pobreza energética como tal. Por tanto, las administraciones públicas, véase ayuntamientos, tienen la obligación de atender a esos requerimientos. Cuando se llega a algunos ayuntamientos y los ayuntamientos ponen de manifiesto que no tienen modelos, no tienen un procedimiento administrativo para aportar sus cubiertas a las comunidades energéticas, se debe señalar que en el momento que pasan a ser socios cooperativistas, ellos pueden aportar sus cubiertas de forma directa porque existe una declaración de interés general, la cual es acabar con la pobreza energética dentro del municipio. Recordemos que los municipios, dentro de los servicios públicos básicos y dentro de las competencias propias que tienen asumidas, tienen la competencia en servicios sociales. Y la competencia en servicios sociales es extensible y homologable a acabar con la pobreza energética, porque todos los usuarios de servicios sociales, los propios ayuntamientos les dan asistencia social, les ayudan, les dan ayudas sociales, les dan tal. Y dentro de lo que es la normativa nacional y la normativa europea, existe una imposición a las administraciones locales de acabar con la pobreza energética a través de medios de colaboración como son las comunidades energéticas. Entonces, únicamente con ese argumento se desmonta cualquier argumento en contrario de las comunidades energéticas por parte de los ayuntamientos. Dentro del reglamento de bienes de las entidades locales y dentro de la ley de patrimonio de las administraciones públicas existe la posibilidad de hacer concesiones directas de bienes patrimoniales siempre que estos vayan destinados a un fin de interés general o a un uso
de interés general. Y que es la mayor justificación para hacerlo. En cualquier caso, se debe señalar que hay a disposición de todos modelos de expedientes administrativos para poder hacer constitución de comunidades energéticas a través de cooperativas. Hay a disposición de todos modelos para poder hacer las cesiones de cubiertas por parte de los ayuntamientos. Sí que es verdad que una vez que se llega a un ayuntamiento se hace un estudio intentando vincularnos con servicios sociales para poder ver el impacto que la creación de una comunidad energética tendría dentro de lo que sería el ámbito social del ayuntamiento, y también para estudiar y ver la posibilidad por medio de la cual los propios ayuntamientos podrían entenderse beneficiados de ellos. Termino diciendo que la última experiencia que acabamos de tener ahora en la elaboración de los presupuestos de un ayuntamiento ha sido que una vez que tienen funcionando la cooperativa energética, su gasto en energía eléctrica se ha reducido un 75%. Estamos hablando que la partida de energía eléctrica de los ayuntamientos suele ser una de las partidas, junto a los gastos de personal, más importantes del ayuntamiento. Estamos hablando de en torno a un 15% de los presupuestos de los ayuntamientos. Si conseguimos que ese 15% se reduzca a un 3, 4, 5%, la viabilidad económica de la comunidad energética como tal se puede explicar sola. Me gustaría terminar agradeciéndoles la oportunidad nuevamente de darnos voz en esta mesa y agradecerles la compañía. Muy bien. Muchas gracias, Suceso y Juan Pedro, por vuestra experiencia, que yo creo que va a generar mucho debate. Yo creo que no os voy a pedir que os vayáis, y el propio, si te quieres venir, Juan Carlos, aquí con una silla que tenemos por ahí. Y bueno, vamos al coloquio directamente. Sara, si te quieres venir, y Agustín, o desde ahí mismo, os ponéis más para acá. Yo creo que estamos accesibles y empezamos el coloquio, ¿no? Yo creo que ha habido muchos temas sobre la mesa. Algunos a mí me han sorprendido enormemente por normativa quizás, o diferencia de normativa entre lo que habéis hablado y lo que nosotros, cuando menos lo tenéis entendido. Por eso ahora entraremos. Prefiero que vosotros empecéis con los temas que queráis. Yo tengo aquí apuntado una serie de temas que creo que son fundamentales, pero... Yo dos cosas en respecto al... Claro, evidentemente la normativa, la ley andaluza es distinta a la vuestra. Aquí son dos personas para constituir una cooperativa de trabajo en este caso. En el caso de comunidad energética tuvimos que hacerlo con 5 personas, pero porque el IDAE lo establecía así. 5 personas que además tuvieran su residencia en el ámbito territorial de la cooperativa, ¿vale? Entonces, son cuestiones de matices. En general, el planteamiento es prácticamente el mismo, el interés está claro, o sea, que la ciudadanía pueda acceder a la gestión de la energía que produce y que consume, que no sea un actor pasivo, como decía Sara, sino que sea un sujeto activo dentro del mercado de la energía. Eso en unidades muy pequeñas, pues prácticamente no tiene repercusión, pero si ya estamos hablando de comunidades de segundo grado que agrupen, bueno, pues como en el caso que decía Juan Pedro, a 56 comunidades energéticas, hombre, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al tema de los ayuntamientos, claro, lo comentábamos antes con Sara y con Elena, ¿no? Que aquí la limitación que tienen es que tienen que pasar por el pleno y tienen que cumplir una serie de requisitos y fundamentarlo jurídicamente. La vía que tú indicas a mí me parece bastante aceptada. De hecho, nosotros, nuestras comunidades energéticas, los estatutos recogen la posibilidad de que los ayuntamientos disocien la energía que produce, la energía que les corresponde, para destinarla precisamente a esos servicios sociales, a personas desfavorecidas que no tienen capacidad económica para cubrir su gasto energético. Al margen del ahorro que supone, que el hecho de que ese ahorro supone poder invertir ese dinero en otras cuestiones que a lo mejor que también ya van a ser beneficiosas para el municipio. Con respecto luego al tema de la gestión, está clarísimo, la cooperativa de segundo grado puede darle muchísima más seguridad a la hora de afrontar una serie de gastos que las comunidades energéticas por sí solas quizás tengan más dificultad.
Y con respecto al tema de la gestión, nosotros contemplamos también una aplicación, en este caso que ya está funcionando, no en el ámbito de las comunidades energéticas, sino en el ámbito de los riders, que es una aplicación que ha desarrollado una cooperativa de Granada, pues que permite, por un lado, tanto conocer el funcionamiento de la planta, cómo están funcionando nuestras placas y cómo estamos funcionando nuestro consumo, como la participación en la vida de la cooperativa. Nosotros aquí estamos hablando de comunidades energéticas, que es difícil organizar ese tipo de asambleas, pero a través de la aplicación te permite pues eso, participar desde tu casa en la asamblea, pues teniendo documentación, votando, participando y todo sin moverte del salón de tu casa. Eso, si queréis, luego os doy el contacto porque la verdad es que lo hacen muy bien. Y ya para terminar, porque estoy viendo, ahora que he visto a Sara me he acordado de decirlo, fundamental la participación, la colaboración y sobre todo el apoyo de las administraciones públicas. Nosotros, en nuestro caso, desde el principio del proyecto hemos contado con el apoyo de la Diputación a través de la Agencia de la Energía, y nosotros en ese sentido, pues la verdad es que nos ha facilitado mucho la tarea. El hecho de tener el respaldo del Ayuntamiento también, a la hora de la confianza que genera en la ciudadanía, también es muy importante. No es lo mismo que venga una persona, o en este caso una entidad como FAECTA o como cualquier otra, o una empresa, ¿no? Puedo contarte una película, decirte que va a montar una comunidad energética que te va a ahorrar en la factura eléctrica, a que este proyecto esté respaldado en este caso por la Diputación y por el Ayuntamiento de Córdoba también, ¿no? Eso también es un factor muy importante. Iba a comentar una cosita, me vaya a disculpar porque he tenido que salir un par de veces y me perdió parte de la presentación, pero estabais hablando de la vinculación o la posible repercusión a la hora de facilitar el apoyo a situaciones de pobreza energética a través de comunidades energéticas. Os voy a comentar una iniciativa que pusimos en marcha el año pasado, que no salió bien. O sea, voy a contar un caso de no éxito, pero creo que no salió bien por una cuestión coyuntural, de tiempo, más que de otra cosa. El apoyo de las entidades locales a familias a través de la comunidad energética en situaciones de pobreza energética es complejo muchas veces de integrar por parte de las entidades locales. Es muy fácil compartir con un determinado CUPS unos determinados excedentes, pero es complejo a la hora de hacer los cambios porque no es una cuestión para los restos, sino en un determinado momento apoyas a una familia, en otro, y los cambios, los porcentajes, es complejo armar todo eso. Entonces, el año pasado, en una convocatoria de subvenciones que sacamos específica para comunidades energéticas, intentamos meter una línea, introdujimos una línea para apoyo a estas situaciones a través de las entidades locales. Digo que no salió bien porque no hubo ni una sola solicitud, pero entiendo que es verdad que todavía no estaban en esa fase de desarrollo las comunidades energéticas y por eso no salieron bien. En nuestro caso lo que hicimos fue, había una línea para comunidades energéticas, para fomentar a las comunidades energéticas que podían solicitarla a las comunidades energéticas, y otra para ayuntamientos. Y en los ayuntamientos había una modalidad en la que los ayuntamientos recibían subvención para a su vez trasladársela a aquellas familias en situación de pobreza energética acreditadas con informes de los servicios sociales, para que esas familias tuvieran una cantidad, en este caso era un máximo de 500 euros por familia, lo que establecía la convocatoria, para que pudieran hacer esa aportación inicial para participar en la comunidad energética. Es decir, participar en una comunidad energética requiere una inversión inicial y muchas veces esas familias en situación de vulnerabilidad no son capaces de hacer esa pequeña aportación. La idea era, no tenemos capacidad de acceder a esas familias, de hecho no conocemos las situaciones porque son precisamente las entidades locales a través de los servicios sociales las que las están atendiendo. Era trasladárselo a ese dinero a los ayuntamientos para que ellos pudieran ofrecérselo a las familias. No salió, pero porque realmente
no se estaba en ese momento en el que se estuvieran ya realizando las inversiones y las familias participaran. Pero creo que puede ser una forma de facilitar ese apoyo a la familia. Lo dejaba ahí por comentarlo. No salió, pero no se entregó. Sí, bueno, había otras líneas y los ayuntamientos lo utilizaron en otras líneas para hacer difusión, para hacer tal, ¿no? Pero había dentro de las distintas líneas de la convocatoria, había una específica para esas situaciones, porque o sea, no es fácil. Hay algunos proyectos y hay algunos proyectos de éxito, incluso en Andalucía hay algún proyecto muy concreto que se utiliza como ejemplo, pero no es fácil ponerlo en marcha. A mí me gustaría puntualizar lo que acaba de decir por una cosa muy sencilla. Cuando se propone que únicamente se ocupen cubiertas municipales y una parcela municipal, va enfocado muchas veces a evitar las reticencias por parte de algunos vecinos a pagar la luz mediante compensación de aquellas personas que están en servicios sociales. Los pueblos, y yo soy de un pueblo, todos nos conocemos, todos sabemos cómo funcionan, y la crítica al vecino sin conocer la situación real que tiene el vecino es muy fácil y es muy dada. Si cada uno de los participantes de la comunidad energética aporta su cubierta, y uno tiene 4 placas, el otro tiene 8, y encima está viendo que el que tiene 8 tiene que compensar a aquellas personas que son usuarios de servicios sociales, las guerras internas que se desatan de verdad son bastante importantes. Entonces, cualquier posibilidad de fricción dentro de una cooperativa, dentro de una comunidad energética, tiene que erradicarse. La manera más aséptica de constituir una comunidad energética y evitar problemas y que ésta llegue a buen término es la manera que os estamos comentando. Únicamente aportación de cubiertas municipales y de solares municipales. Respecto a las compensaciones de excedentes, normalmente, si se regulan estatutos, los ayuntamientos, como son los que aportan las cubiertas, tienen un nivel de participación superior. Y por tanto pueden destinarlo a sufragar costes de energía de usuarios de servicios sociales. Luego depende de la constitución y depende de la formación de la comunidad energética y de la cooperativa, en la distribución de energía, cómo se haga. Hay comunidades energéticas, por ejemplo, en el norte de España, Navarra, son 3 kilovatios cada uno. Todos, de manera hegemónica, 3. En el norte de Europa se hace un porcentaje en función del consumo que cada vivienda tenga. Pues cada vivienda se le va a compensar un 20% de su consumo. ¿Qué pasa? La solución más equilibrada, es decir, si tenemos una comunidad energética de X, todos por CUP vamos a dar 3 kilovatios. Y luego el que los consuma, perfecto, el que no los consuma, perfecto también. Eso también es algo que se tiene que poner encima de la mesa, porque nosotros intentamos enseñar o formar comunidades energéticas, pero quien decide el método de reparto de la energía son los propios socios cooperativistas. No se les puede imponer la manera, la forma que tienen que hacerlo, se les puede orientar. ¿Por qué? Vamos a tener municipios muy pequeños donde a lo mejor la comunidad energética se constituye entre una familia, que son los dueños del pueblo, porque en Cuenca nosotros lo tenemos. Pero vamos a tener otro tipo de comunidades energéticas donde, por ejemplo, hay zonas que son zonas muy desfavorecidas, donde se constituye una comunidad energética y el 70% de la comunidad energética son usuarios de servicios sociales. ¿Qué hacemos con eso? Hay que analizar una por una todas las situaciones y ver dónde se puede, dónde no se puede y dónde tiene que reforzarse con distintas intervenciones ciertas actuaciones, y sobre todo en temas de servicios sociales. Claro, en el tema de los servicios sociales, el dato que está diciendo que lo conoce el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento tiene que asociar esa capacidad de producción a ese gasto que sabe que tiene, o a esas necesidades que tiene para atender a estas familias vulnerables. Pero es variable. Sí, bueno, pero claro, todo es variable, pero bueno, le sirve para hacer el cálculo. Sí, pero tiene una media. Tiene una media y puede saberlo, entonces bueno, ahí puede hacer un cierto cálculo. Y desde luego siempre de forma anónima, porque es lo que tú dices, nadie tiene por qué saber la situación de nadie tiene por qué entrar en valorar si le paga la luz o no se la paga, o cuándo se la paga o se la deja de pagar.
Claro, pero eso se que, evita... que es muy delicado. Claro, Un eso tema se muy evita delicado. si lo único que son cubiertas municipales y parcelas municipales. Ten en cuenta que nosotros hablamos de, por ejemplo, en el caso de Córdoba estamos estamos tramitando ya la cesión de un terreno municipal. Claro. Y nosotros aquí no estamos hablando, y cuando hablamos del modelo, cuando nos vamos ya al autoconsumo, estamos hablando siempre de cubiertas públicas o de solares públicos, precisamente por eso. Agustín. Tres cuestiones, suceso. La primera sería, ¿qué proceso tienen que hacer los ayuntamientos para incorporarse a una comunidad energética? La segunda es, yo creo que genera problemas, no sé si será así, la cesión de una instalación municipal, cedérselo a una comunidad energética. Ahí estaríamos hablando de autoconsumo, no de comunidad energética. Porque creo que la comunidad energética tiene que ser propietaria de la instalación y efectivamente promovida por ella. Eso es lo que a mí me ha chirriado de lo que me decías. Y la última sería, creo que el modelo que exponéis de una cooperativa de segundo grado está bien. Nosotros hemos optado por el tema de la asociación porque nosotros queríamos impulsar la comunidad energética desde el propio Grupo de Acción Local, pero no lo hemos visto claro. Mi pregunta es, ¿alguna forma jurídica donde poder hacer no una cooperativa de segundo grado, sino a partir de asociaciones generar una entidad que gestione al estilo de la del segundo grado, de las cooperativas de segundo grado? Yo que no iría... Vamos, respecto al procedimiento para poder incorporar un ayuntamiento a una comunidad energética, así como para poder aportar cubiertas municipales o instalaciones municipales, véase cubierta más placas. Sí. Instalaciones, cubierta más placas. Pero los secretarios no quieren incorporarse a una comunidad energética porque tienen que hacer un proceso administrativo previo. Claro, pero es que el procedimiento administrativo, vamos a ver, todos los procedimientos administrativos que están relacionados con bienes inmuebles municipales, los bienes inmuebles municipales pueden ser bienes de dominio público o bienes patrimoniales. Los bienes patrimoniales, normalmente las cubiertas municipales, se clasifican como bien patrimonial. Entonces, se pueden hacer, hay ayuntamientos que deciden hacer un procedimiento mediante licitación pública, es decir, lo sacan a plataforma de contratación y dentro de la plataforma de contratación justifican que es una aportación directa a una comunidad energética y directamente hacen la aportación, y hay otros que ni siquiera lo publican en plataforma de contratación. Yo entiendo que debe publicarse, aunque sea adjudicación directa a una comunidad energética, porque previamente han hecho una declaración de interés general en el órgano plenario. O sea, cogen, llevan a pleno la declaración de interés general de la actuación y de la cesión de esa cubierta a una comunidad energética, y como esa declaración de interés general está fundamentada en acabar con la pobreza energética y cumplir fines sociales, así como compensar, generar un elemento de participación ciudadana, en ningún caso está teniendo problemas. ¿Que el procedimiento puede discutirse? Pues ya depende del profesional que esté en el ayuntamiento, puede aplicar un procedimiento o puede aplicar otro, porque depende en muchos casos de la interpretación jurídica que cada secretario, cada funcionario tenga para llevarla a cabo. Ahora bien, ¿que un ayuntamiento puede decidir hacer la aportación directamente? Claro que puede decidirlo. Sí, eso lo tengo. El problema es que los ayuntamientos se incorporan a una entidad con una actividad económica. Ese es el problema. Vamos a ver. Bueno, el problema que creo que hay que hacer un trámite administrativo ahí y si no, porque nosotros hemos constituido las 8 comunidades energéticas, pero los ayuntamientos no están. No están porque tienen que hacer ese trámite previo. Claro. Previa que también, y perdona por el paréntesis, es que va en función de esto. Me ha parecido escucharte la obligatoriedad de que esté el ayuntamiento en la comunidad energética. Para poder solicitar las subvenciones de IDAE, sí. Para solicitarlas, sí. Sí. Una cosa es la gestión privada y otra cosa es que las últimas subvenciones, que ha sido la de los 150.000 euros que salieron hace muy poquito,
exigían como obligación la promoción por parte de los ayuntamientos. Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros, el modelo que nosotros estamos promoviendo dentro de lo que es Cuenca, donde no va a haber cubiertas de personas físicas, sino que van a ser todo cubiertas municipales y parcelas municipales, tiene que estar sí o sí el No, ayuntamiento. pues es que si no está, no existe. Mejor. Exacto, exacto. Porque únicamente va enfocado a captar fondos públicos. Pero no es obligatorio. No, que no, no, esté, no, es decir, no, es obligatorio que esté el ayuntamiento, y el ayuntamiento puede estar exclusivamente cediendo. El ayuntamiento puede estar cediendo Exacto, exacto. y ya está. Porque Claro, sí. Lo que dice Jesús, creo yo, que es equidad. El ayuntamiento puede ceder la cubierta. no hay problema. Puede ceder la cubierta, pero lo de la cubierta mala instalación a mí me genera dudas. Y puede ceder la cubierta por ese interés general, pero no formar parte de la comunidad energética. Eso se puede hacer. ¿Qué pasa? Poder hacer comunidades energéticas y formar las comunidades energéticas con aportaciones de ayuntamientos o no, es totalmente distinto al modelo que nosotros estamos presentando, un modelo donde no se van a aportar cubiertas. Es que las comunidades energéticas se pueden crear de 1000 maneras distintas, con 1000 socios distintos, con 1000 maneras jurídicas distintas. ¿Qué pasa? Que la necesidad que nosotros encontramos en la zona de Cuenca, que es una cuestión de necesidad y es una cuestión de planteamiento, lleva a que nosotros no podemos coger y viviendas que tienen 50, 100, 150 años en algunos casos, decir que se le van a poner placas fotovoltaicas en los tejados, porque directamente los tejados son de Uralita y no se pueden instalar placas fotovoltaicas ahí. Entonces, directa o indirectamente, directamente tiene que entrar el ayuntamiento, tiene que aportar sus cubiertas. Si el ayuntamiento no entra y aporta sus cubiertas, directamente la comunidad no va a existir. No, pero es que además, con independencia de que la ciudadanía aportara las cubiertas, si el ayuntamiento no está en este tipo de municipios, No. o sea, en este tipo de cooperativas, eso no saldría adelante nunca. Sí, pero la diferencia es que aporte la cubierta sin ser cooperativista. Sí. Es decir, que se está la claro. comunidad Está claro. con los vecinos, las empresas, lo que sean, y el ayuntamiento, mediante un acuerdo en el que se declara, en fin, el procedimiento que sea, y aporta la cubierta, el suelo, lo que sea, para la instalación de la planta o de la estación. Lo que pasa es que normalmente ahí siempre, cuando los ayuntamientos aportan, que pueden hacer la aportación, no hay ningún tipo de problema, pero que el ayuntamiento haga una aportación de una cubierta y no reciba nada a cambio, genera a la hora de emisión de informes por parte de los servicios jurídicos ciertas reticencias, y más cuando la figura de la comunidad energética está enfocada a acabar con la pobreza social. Entonces, que si se lleva a pleno se declara la actuación de interés general, no hay ningún tipo de problema, pero siempre van a exigir que haya un retorno al municipio. Exacto. Se puede haber un canon o se puede establecer un canon. La jurídica de público-privada. Claro. O sea, quizá el problema es eso, público-privado. Entonces, de esa forma, a lo mejor es una gestión público-privada y unos acuerdos públicos. Claro, y tienen que tener en cuenta una cosa, y eso hay que ponerlo de manifiesto. En la mayoría de municipios han ido empresas a ofrecerles dinero por alquilarles sus cubiertas. Entonces, si van a un ayuntamiento, te ofrecen un retorno económico por ceder la cubierta, y tú a cambio estás aportando una cubierta a una comunidad energética y no obtienes ningún retorno, directamente cuando haces una cesión de un bien patrimonial, necesitas un informe jurídico, un informe de intervención y un informe de tesorería. Entonces, si por cualquier circunstancia dentro de lo que es el procedimiento administrativo y el ayuntamiento ha tenido una experiencia o ha tenido un presupuesto donde le arriendan los tejados y donde le van a pagar un canon por la explotación de los tejados, hay que echar hacia atrás esos informes y justificar el por qué estás cediendo tus cubiertas a una comunidad energética. O sea, tienes que justificarlo en un fin.
y tienes que hacer una declaración de interés general de la cesión de las cubiertas. Por eso nosotros creemos que la mejor manera de llevar a cabo una comunidad energética en la zona donde nosotros estamos y con las características de los municipios que nosotros tenemos, que son todos menores de 2.500 habitantes, o está el ayuntamiento o no es viable. ¿Que se pueden hacer comunidades energéticas de otro tipo de formas? Claro que sí. En Madrid, por ejemplo, se están haciendo las comunidades de propietarios, las propias comunidades de propietarios se hacen comunidades energéticas, se constituyen en cooperativa y se hacen una comunidad energética. Pero eso es un modelo distinto, no trasladable a lo que nosotros traemos aquí hoy. Yo sí me pregunté, cada comunidad energética debe estar adecuada a las necesidades de cada circunstancia, de cada realidad y de cada situación. Entonces, ese es un modelo, hay millones de otros. Yo ahora voy a hablar de mi libro. Lo que recomiendo es que ahora mismo que están los recursos de la OTC, cualquiera que tenga una duda, si el ayuntamiento necesita un informe, de verdad, acudir, que se puede, que están los recursos y que lo podemos facilitar y no hay más. Pero realmente se puede, hay muchas fórmulas, hay muchas formas, hay entidades que pueden participar, hay otras que no, en cualquier caso siempre requiere un expediente administrativo donde se justifique, o sea, todo tiene un proceso y todo se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Entonces, nosotros hemos encontrado municipios donde había informes negativos por una cosa muy sencilla, porque los municipios tenían deuda, porque eran municipios que tenían deuda estructural y aportando Claro. Estás creando una entidad empresarial y estás participando, no puede el ayuntamiento, pero hay otros que sí pueden. Claro, es que hay municipios, por ejemplo, que es lo que estábamos comentando, que han ido empresas privadas, les ofrecen un canon por alquilarles las cubiertas municipales y eso les supone anualmente 30.000 euros, por ejemplo. Si el ayuntamiento tiene un déficit estructural, no cumple estabilidad presupuestaria, no cumple sostenibilidad financiera, no puede coger y renunciar a la atracción de fondos al ayuntamiento y menos aún renunciar a la atracción de fondos y ceder sus cubiertas a una comunidad energética si no tiene un retorno. O sea, o se justifica que existe un retorno real a la entidad o si no, eso no es viable, no se puede emitir ningún informe que sea viable. De todas formas, esto también es opinión personal, me gusta. Cuando hay entidades empresariales que llegan y le ofrecen un proyecto determinado con un alquiler a una entidad local para que esa entidad empresarial desarrolle su proyecto, en muchos casos lo llaman comunidad energética, pero no es una comunidad energética. Una comunidad energética es un grupo, una colectividad que pone en marcha un proyecto en común, con un objetivo común y con unas características para el desarrollo de ese entorno. No que un tercero venga y te haga un proyecto empresarial y lo que te está es alquilando un determinado entorno, ya sea cubierta, ya sea terreno o ya sea lo que sea. Eso no es una comunidad. Claro, es que vamos a ver, hay que diferenciar. Normalmente a los ayuntamientos están yendo empresas privadas que dicen que crean comunidades energéticas, no crean comunidades energéticas. Eso partiendo de base. Hay otras empresas que van, igual que van a un polígono industrial y alquilan todos los tejados del polígono industrial para poner placas fotovoltaicas y vender la energía dentro del polígono industrial, lo están haciendo también en ayuntamientos. Van al ayuntamiento, alquilan las cubiertas y te pagan un canon anual por el alquiler de la cubierta, no por la constitución de una comunidad energética, por el alquiler de la cubierta. Luego ya depende, es que en el tema de la energía, en el tema de las placas fotovoltaicas, hay 1000 fórmulas para actuar. El tema de las comunidades energéticas, hay 1000 maneras de constituir las comunidades energéticas. Hay 1000 fórmulas jurídicas para constituir las comunidades energéticas. Hay 1000 socios o posibles colaboraciones que se pueden formar para llevar a cabo una comunidad energética. Lo que nosotros hemos traído hoy aquí es el modelo que hemos estudiado y que preveemos que va a funcionar mejor en la zona, en nuestro territorio. Donde la administración local es el motor, si su participación, con independencia de las subvenciones, con independencia de las cesiones. El modelo es otra cosa, claro. Es la principal empresa. Rafa. Hay una cuestión que nos pasa, pero nosotros llevamos más de 2 años rulando por toda la provincia de Andalucía. Hemos sido además beneficiarios de nuestra cooperativa, de la ayuda que sacó
La gente, el CEI que era el que implementa. no, la que se geste vosotros, su ayuda. Y nos hemos encontrado con muchas situaciones, nos hemos encontrado también con la sorpresa de que hay empresas, porque esto no es un negocio, esto no es un negocio, esto es otra cosa. Una comunidad energética es otra cosa, una comunidad energética lo que persigue es el bien común, desde la colaboración y desde la participación de los ciudadanos. Lo que no es de recibo es que ya os lo digo, nos hemos encontrado empresas que van a los ayuntamientos haciendo este planteamiento, planteando una cooperativa, pero con el 51% de la participación. Entonces, claro, eso, pues, blanco y botella leche. A mí me parece muy bien que la gente, con el tema de la fotovoltaica y de la energía renovable, haga negocio. Me parece lícito. Pero, hombre, lo que no podemos confundir a la gente, confundir a la ciudadanía haciendo ofertas, enmascarándolas como una fórmula que no tiene nada que ver con el objetivo que realmente se está persiguiendo. Son empresas de servicios energéticos que vienen a los ayuntamientos prometiendo la creación de una comunidad energética y que solicitan las cubiertas municipales para la creación de una comunidad energética. No, eso es una actividad empresarial, no es una comunidad energética. Hay que diferenciar claramente dónde estamos y cómo estamos. Y las empresas de servicios energéticos funcionan muy bien en unos sitios, pero en otros no funcionan tan bien. Entonces, no se puede mezclar unas cosas con las otras. Aquí a lo que estamos hoy es a asesorar sobre creación de comunidades energéticas con la colaboración vecinal y con la colaboración de los grupos de acción local, no con la intervención de empresas privadas, que la mayoría, no vamos a generalizar, pero hay una parte importante que están vendiendo comunidades energéticas donde entran como socios, como bien han dicho, al 51%, donde tienen el control total de lo que pasa en la comunidad energética y al final se termina desvirtuando lo que es la idea de comunidad energética. Por muy bien que pinten la cosa, por muy bien que pinten la actuación, lo que se plantea es comunidades energéticas en todos los municipios y una cooperativa de segundo grado que gestione todas esas comunidades y que esté capitaneada por los grupos de acción local, que son los que tienen el mandato del cambio dentro de lo que son los municipios de España. Cualquier cosa que no pase por ahí es otra cosa, desde nuestro punto de vista. Y aplicándolo al modelo que nosotros traemos. ¿Que se pueden hacer 1000 cosas? Sí, pero el modelo que nosotros traemos es distinto. Más cosas. Yo me había hecho una pregunta sobre la asociación, las asociaciones para... Hombre, yo que sé, es fácil, bueno, a lo mejor no es lo cierto, pero al final se puede convertir en una federación, entiendo, porque al final la federación lo que va a dar es el servicio de la gestión, pero la esencia de las distintas comunidades energéticas se cumplen por sí solas. Entiendo que al final lo que hay que buscar ahí es que el equipo técnico, la plataforma que se maneja desde esa federación, yo creo que esa es la solución. Más cosas. La cooperativa siempre. A ver, dice Juan Pedro que tenéis ¿cuántas cooperativas en Adesimán? Estamos en proceso de constituir 56. 56. ¿En qué superficie? 3.500 kilómetros cuadrados. Ya. La OTC, que está haciendo... Yo he estado en las sesiones de informativa de la OTC y está haciendo un gran trabajo de desarrollo, pero bueno, en la web se puede ver el mapa de las comunidades energéticas en la provincia de Córdoba. Ha salido ahí mientras que hacía la presentación y tal, y se pueden contar con el dedo de una mano. Entonces yo creo que lo que sí hace falta es más información y más formación, cosa que vosotros creo que vais muy por delante porque habéis conseguido convencer a todos esos usuarios de ese número tan alto de cooperativas de que aquí nos va a costar, ¿no? Y creo que es un trabajo efectivamente de la agencia, de la OTC, de los grupos de desarrollo rural, de las asociaciones y de las instituciones públicas de impulsar y formar e informar sobre los beneficios de la comunidad energética, sea la figura que sea, cooperativas, sociedades o
o que se agrupen luego como segundo nivel, efectivamente, para una mejor gestión, porque no sería ingobernable. Yo, si me lo permite, y aquí hay que... esto es viable gracias al reconocimiento que Adesimán tiene en la zona. Porque tiene una fuerza, tiene una experiencia demostrada, ha ayudado de manera desinteresada a toda la zona y de manera desinteresada, reiterada y contra todo lo que ha venido, porque hay tiempos buenos, hay tiempos malos y hay tiempos regulares. Y la experiencia y la confianza que genera Adesimán en sus municipios integrantes hace que esto sea viable. No es otra cosa. Juan Pedro habla todos los días con los alcaldes, solucionándoles cualquier tipo de problema, dándoles asistencia en cualquier tipo de cosa y yéndose todos los días, tardes, noches, a asistir a municipios. Y eso hace que cuando se les plantea una idea, entren. ¿Pero por qué entran? Porque saben que no los estás engañando, les estás planteando algo en lo que tú crees, en lo que tú y donde les vas a ayudar. Todo esto es, o sea, la OTC llega ahora, pero antes de la OTC estaba el plan turístico. Es que el plan turístico es un proceso de participación. O sea, y no es un proceso de participación porque se juega dinero y cuando hay dinero los alcaldes lógicamente pues van a defender sus intereses para su municipio. Entonces, toda piedra hace pared para llegar al muro. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es toda una trayectoria y al final nosotros en la OTC desde el primer momento, o sea, también hay, lo que a veces es una desventaja se convierte en una ventaja. Pues nosotros hemos cogido los 56 alcaldes con el concejal y el secretario que ellos han considerado, se han sentado. Y cuando se han sentado se lo he dicho, se la ha explicado bien, previamente es el proceso de participación, pero luego se la ha explicado bien y se le ha dicho, aquí tienes un documento que exprese tu adhesión clara y tu aportación a una cofinanciación que le falta el 20%. ¿Es así como se ha hecho? Entonces, ya de entrada hay una aportación y ya de entrada hay un trato de tú a tú. Entonces, y esa es la continuidad que se mantiene hasta el final del proceso. O sea, ¿qué se va a hacer? Pero yo te digo que previamente también nos hemos ido al DUS 5000. El DUS 5000, ¿nosotros qué hicimos? Ponemos nuestro proyecto de promoción territorial y el 20% restante lo tenéis que poner vosotros, porque una memoria técnica de esas, aunque el pueblo tenga 250 habitantes, tiene un valor en 4 líneas, que al final es un proyecto integral, que son 800.000 euros, tiene la memoria técnica son 7.000-8.000 euros, aparte de lo que nosotros ponemos, entre gasto de consulta, o sea, todo el apartado técnico, todo el apartado de tramitación, es que son muy largos. Entonces ya estás metiéndolos en la rueda, y al final no hay nada mejor que no todo sea gratis, sino que tú también tengas tu implicación, tengas tu objetivo, tu deseo. Pero sí que es verdad que nosotros partimos de que la principal empresa es el municipio, claro, es el ayuntamiento. Entonces, el mismo ayuntamiento es el que te sirve, el que lidera también el proceso en los términos, ¿no? Son tan pequeños. Rafa. Yo respecto al comentario que había hecho Antonio, y por lo que respecta a la provincia de Córdoba, claro, se ven 15 comunidades, pero que abarcan prácticamente toda la provincia, por el tipo de planteamiento. El proceso ha sido también participativo, porque nosotros desde un principio, al margen del acuerdo con la Agencia de la Energía, nosotros nos hemos reunido con prácticamente todos los ayuntamientos aquí hay algunos ayuntamientos de la provincia, precisamente por eso, porque entendíamos que impulsarlo desde los locales el camino más fácil, ya aparte del adecuado. Los modelos, en cualquier caso, ningún municipio es igual al de al lado. Y son totalmente distintos y hay que ir rotando y hay que tener un abanico de posibilidades para poder actuar con cada uno de ellos. Nosotros, la idea que traemos y lo que planteamos es porque después de la experiencia que tenemos en la zona, es lo único que funciona. Es que es lo único que funciona. No puedes decirle a personas de más de 65 años que aporten un 15% de su pensión para algo que no saben si va a funcionar y que les genera desconfianza. Mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, no es tan fácil. Cada proyecto es un mundo y luego que dentro de cada proyecto, cada municipio, porque claro, nosotros tenemos proyectos que abarcan un montón de municipios, además con distintas tipologías, con distintos números de habitantes
Y cada proyecto hay que ir adaptándolo a lo que te vas encontrando dentro de un marco general, de un marco común, pero luego evidentemente cada proyecto hay que apoyarlo. Sí os digo que si alguien está interesado aquí en Córdoba hay una página que es Consumo Cooperativo, que vienen todas las cooperativas, Consumo Cooperativo, vienen todas las cooperativas, viene la posibilidad de incorporarte, están los estatutos recogidos, los estatutos de todas las provincias y las instalaciones donde van y la capacidad de la planta y los municipios que recoge, o sea que ahí está toda esa información la tenemos también ahí recogida. Luego de la plataforma que me has comentado, ¿no? Que nos interesa también. Vale. Para que podáis. Vale. Sí, porque barajamos, queremos ver 2 o 3 productos que hayan por ahí y este nos interesa. Bueno, son casi, ¿no? Son casi las 2. Si tenéis alguna cuestión. Hay un melón que se ha quedado ahí y abrirlo sería para 1 hora y pico más, ¿no? ¿Cuál es? Lo voy a dejar ahí y es empezó a hablarlo Juan Carlos cuando habló de liderar por parte del mundo rural la producción de energías renovables, y lo habéis rematado vosotros, especialmente Suceso, con cuál es ese modelo, con las megaplantas, con las no megaplantas, con la gobernanza de esos modelos, no gobernanza, la repercusión de esas grandes plantas en la ciudadanía. Además estamos en una zona donde ha sido muy polémico y muy problemático ese tema específicamente. Os digo que creo que es un melón pero si queréis tocarlo muy rápidamente, porque tú has dicho que evidentemente genera unos beneficios inmediatos en licencias de obra, en plusvalía, pero no sé. Ahí hay una cosa que yo creo que sería una propuesta bastante interesante, que son aquellas comunidades autónomas que tienen canon urbanístico, que el porcentaje de canon urbanístico que perciben de grandes plantas fotovoltaicas, de grandes parques eólicos, ese porcentaje lo reinvirtiesen en la comunidad en ampliar las subestaciones eléctricas, ampliar los tendidos eléctricos y las redes de evacuación. Sería algo que sería un círculo vicioso y generaría o atraería mucha más inversión. Nos estaba comentando Juan Carlos que teníamos, lo que pasa que no ha sido posible, iba a haber un representante de Redella aquí, de Red Eléctrica, pero bueno, por diversas circunstancias ha sido imposible, ¿no?, que estuvieran. Yo creo también un factor importante, o sea, siempre que hay un cambio de esta naturaleza se necesita de un cambio cultural, porque aquí estamos hablando de un factor que es la confianza. O sea, y eso es determinante en este proceso. Por eso que se susciten las alianzas de los diferentes actores públicos, privados, comarcales, locales, regionales, es vital. Pero fijaos, yo insistía mucho antes en el papel de los grupos de acción local en este protagonismo, porque el factor de confianza está ahí. Los grupos de acción local llevan ya operando 30 años. El ciudadano los reconoce como una instancia que vela por el interés público. O sea, tienen ese capital. Y ese capital le facilita ese liderazgo, dando juego al conjunto de actores. Pero es muy fácil movilizar, que haya una movilización coordinada por parte de los grupos de acción local. Insisto, 6.000 municipios en España, de los 8.000 y pico que hay, 6.000 forman parte de grupos de acción local. Los grupos de acción local tienen un reconocimiento, tienen una cultura también de la colaboración, de la cooperación, de la participación ciudadana. El que se pivote el proceso sobre los grupos de acción local va a facilitar ese cambio, y además también con la capacidad de interlocución con las administraciones. Quizás ahí tengan que reforzar su papel, pero una acción coordinada de los grupos de acción local que insisto, integran a los ayuntamientos. Cuando hablamos de los ayuntamientos están integrados en los grupos de acción local, fortaleciendo las alianzas entre grupos,
las redes, que muchas veces las redes tanto regionales como nacional, como la red europea de desarrollo rural, que muchas veces han quedado su papel ahí descafeinado, es el momento que se reivindiquen para esto. Yo creo que también buscando los equilibrios que apuntaba Jesús, que ese es el melón, es decir, yo creo que las necesidades, la demanda eléctrica por diferentes sectores, el de la inteligencia artificial es absolutamente clave. La búsqueda también, el asentamiento industrial, por ejemplo, lo que hablaba yo antes de la estrategia de especialización inteligente regional, por ejemplo, de Extremadura, que ha estado muy unida a la energía. Yo he sido parte un poco he estado ahí en el diseño de esa estrategia y de la estrategia de la inteligencia artificial. Fue el primer gobierno a nivel europeo que elaboró un decreto ley sobre inteligencia artificial, pero no para regular la inteligencia artificial. Eso sería como poner puertas al campo, sino precisamente para generar los espacios de desarrollo a futuro, como esto es lo que estamos hablando. Fijaos, por ejemplo, la fábrica de diamantes más grande que hay en Europa está en Trujillo. ¿Por qué está en Trujillo? Porque tiene acceso a una energía, a una estación. Y como eso, la atracción de muchas industrias, o sea, Extremadura se ha convertido en la megafábrica de baterías. En Navalmoral de la Mata, la fábrica de diamantes y otros proyectos relacionados con el hidrógeno verde vienen por ese factor, que es un factor de planificación. Entonces, quiero decir con esto, estamos ante un sector, no estamos ante una actividad puntual, estamos ante un sector económico de futuro, donde la demanda de energía a escala mundial va a ser descomunal. Y esa demanda tiene que ser compensada con una estrategia. Los grupos pueden jugar un papel importante ahí, en coordinación con el resto de actores. Pero yo creo que la pregunta que deberían formularse es decir, ¿qué queremos ser de mayores? Y las organizaciones que están jugando ahí, ¿qué papel tenemos que jugar? ¿Y qué alianzas estratégicas tenemos que mantener entre las partes? Y bajo esos intereses comunes, el bien común, también, ¿qué papel, qué lobby? El mundo ya se mueve. No estamos en un mundo inocente. El mundo se mueve por grupos de influencia. ¿Y qué grupo de influencia vamos a constituir para ser significativos y ser influyentes ante las administraciones y ante la toma de decisiones de las administraciones? O sea, lo que estamos hablando, nos guste o no, vamos a llegar siempre a la raíz. Que con esto termino, Juan Pedro. Es que estamos hablando de poder. De poder. Yo creo que la herramienta principal que tienen los grupos de acción local y que normalmente los gobiernos autonómicos ralentizan mucho los procesos son los proyectos de cooperación. Correcto. Y los proyectos de promoción, porque los proyectos de promoción, los proyectos de cooperación son la biblioteca de Alejandría. Me explico. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora hemos cogido los 56 municipios y en una base de datos hemos metido todas las empresas. Y en base a todas las empresas, a los accionarios que tienen, hemos registrado cuáles son los posibles residuos que generan. Y en base a los posibles residuos que generan, hemos registrado cuáles serían los tratamientos, hemos registrado cuáles serían los posibles subproductos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay toda la información que luego a dónde nos lleva. Nos puede llevar a la idea de decir, por un lado, somos capaces con esa información de montar una plataforma de intercambio y por otro lado somos capaces también de tener la información para montar un espacio físico a través de puntos limpios, etcétera, etcétera, para tratar todo ese residuo. Economía ¿Qué ocurre?
nos falta energía. Claro. Claro. Entonces, o sea, todo eso está muy bien, en 3.500 kilómetros cuadrados, pero nos falta esa energía. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no tenemos esos proyectos de promoción, no tenemos esos proyectos de cooperación, nos quedamos fuera de esa información. No podemos ejercer esa presión, esa influencia sobre. En cualquier caso, hay que poner de manifiesto una cosa. Las empresas quieren implantarse en las zonas despobladas. ¿Por qué? Porque las zonas despobladas tienen acceso a trabajadores. Los trabajadores, en el mundo en el que vivimos, en el que los sueldos no son altos, un trabajador que se desplaza a vivir a un municipio de menos de 5.000 habitantes va a poder comprarse una casa, va a poder vivir, va a poder pagar su casa en tiempo y forma, mientras que si se va a una gran ciudad, el acceso a la vivienda es mucho más complicado. ¿Cuál es el problema en el que nos encontramos? Sobre todo en la provincia de Cuenca, que quieren venir empresas a implantarse, pero no hay capacidad. Si viene una empresa y te demanda la empresa 4 megas de energía o 1 mega o 800.000 kilovatios, no puedes dárselos. Entonces, si no puedes dárselos, estás capando el crecimiento económico de la provincia y el crecimiento poblacional. Entonces hay que tener mucho cuidado y habría que fijar una estrategia clara de reinversión en ampliación de la red eléctrica española. Pero bueno. Otro melón, es otro melón. Otro melón. Bueno, pues yo creo que aunque hay muchos temas, yo creo que bueno, es suficiente. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí, os agradezco mucho la participación y cómo se ha desarrollado esto. También agradezco a las personas que han estado en directo viéndonos y a las que luego nos puedan ver, que espero que esto les sirva de algo, espero que esa era nuestra intención y nada más, damos por terminada la sesión y muchísimas gracias.